Tiene la palabra el senador Alam. Gracias, señor presidente. Oportunamente la gobernadora asumió el compromiso con todos los bonaerenses de enviar una batería sumamente ambiciosas de reforma de leyes vinculadas al tema de la justicia. Entre ellas, para enumerar algunas, está la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, la reforma del Código Procesal Penal, la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, la reforma del Código Contravencional, la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. Por lo tanto, esa decisión expresa sin dudas que vamos a ser protagonistas no solo el Poder Ejecutivo, sino nosotros, que vamos a ser en definitiva los que saquemos la mejor ley posible, los que protagonicemos el mayor cambio normativo en materia de justicia de los últimos 30 años y que además va a regir los próximos 30 años. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos este año y el que viene en esta legislatura es enorme. 3 de esos proyectos ya están en esta casa. Ya se están debatiendo en comisiones y hoy vamos a debatir la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Magistrado, Ley 13.661, que ha sufrido otras reformas, claramente, y tal vez el día de mañana volvamos a tener que reformarla, porque la experiencia nos marca el camino legislativo, el camino de la ley. Actualmente tenemos en comisión el estudio de la Ley de Procedimiento Laboral, la reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura y, como bien dije hoy, el tema de la reforma a la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. Toda esta batería de reformas lo que busca es, obviamente, la actualización normativa, la modernización, pero básicamente lo que está persiguiendo en el fondo, insisto, la reforma más importante de los últimos 30 años en esta materia es acercar a los bonaerenses a la justicia. Hoy la justicia es la institución de las más desprestigiadas. Solamente el 17% de los bonaerenses tiene una buena imagen de la justicia. Solo es superada negativamente por la dirigencia gremial. Hoy nos toca en particular hablar y decidir sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. La verdad que la experiencia marca que remover los agentes tóxicos de la justicia, las estadísticas no son buenas. No son buenas en cantidad y no son buenas en cantidad en materia de tiempo tampoco. Es decir, no fueron muchos los que han sido removidos y los que fueron removidos estadísticamente demuestran un amplísimo tiempo que significa permanencia del agente judicial nocivo para la justicia. Por supuesto que también muchos de los que llegan a ser denunciados demuestran su inocencia y demuestran su responsabilidad, pero también ese tiempo que transcurre con la actual ley, a ellos mismos, a todos los denunciados, los pone en un marco de inseguridad jurídica y de incertidumbre, que tampoco es bueno. Desde que estamos nosotros en la gestión provincial y en la legislatura, todos saben que parte de la composición de los jury está en nuestras manos. Nosotros formamos parte de los que somos abogados en distintos juicios. Desde el 2015 para acá se batieron récord de apartamiento de jueces y fiscales. Algunos por destitución, otros por suspensión, otros por apartamiento preventivo, el artículo 29 bis de la ley, y otros porque renunciaron. Renunciaron cuando vieron que el agua les llegaba al cuello. Prefirieron irse antes de ser destituidos. Como sea, por el método que sea, desde el 2015 a la fecha hemos batido récords de apartamentos, pero no es suficiente.
Necesitamos que el instrumento legal nos ayude. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Pero vale decir también que esta reforma viene con media sanción de diputados, que fue votada por amplísima mayoría, con un enorme consenso, habiendo receptado el proyecto del Poder Ejecutivo diversas reformas propuestas por la legislatura, por la oposición. Varias de ellas, el texto que hoy en definitiva estamos sometiendo a consideración, es bastante distinto, no en sus fundamentos, porque todos buscamos lo mismo, pero es bastante distinto a la letra original del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo para lograr ese cometido de celeridad? Digo yo que esta reforma tiene dos principios generales: la celeridad en el proceso y las mejoras en las garantías del debido proceso. O sea, aquel que es denunciado tenga más y mejores garantías. Y lo hacemos de distintas maneras. Algunas de ellas, lo que se llama la ultraactividad del presidente del jury, de los legisladores y de los abogados, de la matrícula. Mayores competencias al presidente del jurado, dándole mayor poder de decisión y resolución. La notificación electrónica. Se establece la condición de carga pública para todos los integrantes del jury. Y todos los plazos, en general, se achican un 50%. En cuanto a las mejoras de la garantía del debido proceso, está la videograbación a pedido del denunciado y después el monto del embargo, que es una materia muy conocida y que ha generado muchos planteos judiciales. El monto del embargo a los jueces suspendidos se deposita en un plazo fijo, se le devuelve con los intereses en caso de ser considerado inocente. Pero, digamos, con todo esto buscamos mejorar y acelerar el proceso para que no se den algunos casos y no se repitan algunos casos paradigmáticos, que por mencionar uno que fue muy conocido, el del fiscal general de San Isidro, Novo, cuyo proceso se inició en el 2012 y se resolvió en el 2017. Es decir, la denuncia fue realizada en el 2012, la audiencia de competencia se realizó en el 2015, la renuncia fue en el 2017 y en el medio ocurrió todo tipo de atajos, de artimañas, que la ley parcialmente lo permitía. Entre ellas, algo que estamos resolviendo ahora, es lo que ocurría cuando un legislador terminaba su mandato y era reelegido. Pero la ley tenía una laguna, pero reelegido en el mismo cargo, es decir, senador, senador, diputado, diputado. Y recuerdo perfectamente que a la senadora Moirano en ese juicio, el fiscal Novo la recusa porque entiende que había vencido su mandato y que no correspondía a su continuidad. La senadora Nidia Moirano apeló a la Suprema Corte, la Suprema Corte le dio la razón, por supuesto, continuó el proceso y en definitiva el fiscal Novo terminó renunciando cuando vio que su situación era irremediable. Otra de las reformas que son importantes y que de hecho proyectos de la oposición en años anteriores lo proponían, es el del juez de la Corte. Por Constitución, el juez de la Corte integra el jury, el presidente de la Corte integra el jury. Había una discusión, ustedes saben que la Corte, por Constitución, tiene un sistema rotativo de presidencia todos los años. ¿Qué hacía eso en la práctica? Que cada vez que cambiaba el presidente de la Corte, había que empezar de cero. O sea, en los hechos era empezar de cero. Era otra vez que se ponga al día con la causa, entenderlo. Digamos, eso era tiempo que ganaban los denunciados y era tiempo que perdía la sociedad. Era en perjuicio de la sociedad. Y para nosotros eso era muy discutible y además
entendíamos que eso no respetaba el principio de juez natural. Juez natural es el que inicia una causa y la termina. Eso es lo que está proponiendo esta reforma, y entiendo algunos planteos de la constitucionalidad que hacen en particular la Unidad Ciudadana, lo hemos hablado con la senadora García, digamos. Nosotros creemos que no, que justamente lo que hace es reforzar el concepto de juez natural que trae la Constitución. Es por todo eso, señor presidente, para ser breve, que es un instrumento que va a permitir, de alguna manera, remover en tiempos más prudenciales, sin violentar el debido proceso y las garantías del debido proceso de los denunciados, pero que eso va, de alguna manera, a facilitar el reencuentro de la justicia con los bonaerenses, a través de un... Y si se quiere, esto forma parte de un... Hay dos caras de una misma moneda. Por un lado, estamos tratando la mejora en el Consejo de la Magistratura, haciendo mucho más exigente el ingreso de los jueces y fiscales a la magistratura. Estamos estableciendo y evaluando un orden de méritos, alejando a la política de la decisión territorial y de intereses políticos en la toma de decisiones para que los jueces sean tal o cual, independientemente de sus méritos y de su carrera. Digamos, lo que estamos haciendo es objetivar el ingreso, haciéndolo mucho más estricto y estableciendo la obligatoriedad de la escuela judicial, que va a permitir que muchos que no integran la familia judicial y que son profesionales de ejercicio libre puedan acceder a la magistratura, cosa que hoy no ocurre. Hoy solamente el 10% de los que ingresan a la magistratura no son de la familia judicial. Es decir, por un lado tenemos una cara de la moneda que es el ingreso, y por este lado la otra cara de la moneda es el egreso. Es cómo hacemos para que los elementos judiciales negativos y tóxicos que le hacen mal a la justicia puedan irse lo más rápido posible, si es que correspondiese. Esta ley viene en ese camino. Creo que es el primer paso de toda esta batería de leyes que enuncié en el sentido de reencontrar a la sociedad con la justicia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador.